A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Como título del mensaje en este día es: existe algo que todo cristiano debe saber. Sin embargo, la mayoría de cristianos lo ignora. Para eso nos vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6 y versículo 6. Solamente vamos a tocar un versículo de la palabra de Dios. Una vez más, antes de comenzar a meditar en el tema, quiero una vez más recordarles lo que siempre les digo: que no miremos que era el apóstol Pablo quien les escribía una carta a los cristianos en Roma para hacerles saber algo que él tenía como fundamento, o algo que él creía que se debería hacer para agradar a Dios. Nunca veamos al ser humano como que es el origen, la fuente de nuestra bendición. Aquí veamos al mismo Espíritu Santo, quien era el que estaba a cargo de la obra ya en ese momento, quien toma al apóstol Pablo y a través del apóstol Pablo el Espíritu Santo le envía este mensaje a la iglesia en Roma. Pero se queda escrito, se queda archivado, para que en este día la iglesia de Los Ángeles, California, donde estoy ahora, o la iglesia de Guatemala, la iglesia de El Salvador, la iglesia de México, cualquier grupo que se considere iglesia de Cristo, reciba esta revelación. En otras palabras, esta debe de ser una revelación para la iglesia en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Si no se tiene esta revelación, déjeme decirle, entonces sería una iglesia siempre en problemas espirituales. Sería una iglesia siempre en derrotas espirituales. Sería una iglesia siempre viviendo una vida más mundana que espiritual. Hermano Rodríguez, usted a veces puede estar exagerando las cosas. Alguien puede pensar por ahí. Pero ¿qué le parece si vamos directamente a la Sagrada Escritura? Le dije, vamos a leer Romanos capítulo 6. Como usted ya sabe, en estos últimos días en ocasiones le cito un versículo de la palabra de Dios, pero hay veces, como en este caso, el caso de hoy, no le cito el versículo completo, sino solamente una parte de él. Y en este caso sería la primera parte, ahí donde dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Grábese esto, mi hermano, mi hermana. Vaya usted meditando en lo que acaba de leer, y le recomiendo que no se olvide del título del mensaje de este día: algo que todo cristiano debe saber y que la mayoría ignora. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 6
al principio, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Lo primero que nosotros debemos descubrir son las primeras dos palabras, sabiendo esto, lo cual también quiere decir, hay algo que ya sabemos, hay algo de lo cual ya tenemos conocimiento, hay algo que no debemos ignorar, hay algo que debemos tener siempre en cuenta. Ahora, la segunda parte dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. La iglesia, hermanos, yo estoy consciente, porque yo formé parte de la iglesia en el año 1977, cuando me convertí a Cristo. Y la iglesia necesita de mucha orientación. La iglesia necesita de mucha enseñanza. Y sobre todo la iglesia necesita de mucha revelación de parte del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay muchos hermanos, muchas hermanas que no tienen mucho tiempo en el Señor, o que no han estado mucho en la iglesia, o que han tenido líderes o pastores que no han estado muy profundizados en la palabra de Dios. Por lo cual, puede ser que haya muchos hermanos y hermanas que no tengan una claridad de las palabras que nos encontramos aquí en la segunda parte que les acabo de leer. Más que todo, donde dice nuestro viejo hombre. Hay hermanos, hay hermanas que en estos momentos, cuando leen esas palabras, nuestro viejo hombre, no tienen una idea de qué se trata. Por eso me gustaría leerle algunas otras versiones de las Sagradas Escrituras. Cuando le digo que le voy a leer otras versiones de las Sagradas Escrituras, le quiero decir que le voy a leer la Biblia mirando lo que otras personas, así como los que tradujeron la Biblia Reina Valera, entendieron y tradujeron también. Una vez más les digo, cuando yo me convertí al Señor en el año 1977, si alguien leía otra Biblia fuera de la Biblia Reina Valera, era mal visto, era criticado y era juzgado, porque se decía que estaba leyendo otra Biblia que alguien más había traducido. Sin embargo, debemos entender que así como Casiodoro de Reina, que es quien tradujo esta Biblia, puso en la Biblia lo que entendió de los escritos originales, así también muchos otros más han acudido últimamente a los escritos originales y han traducido como ellos han entendido. Así es que voy a leerles otras versiones o la versión de otras personas sobre el escrito original de las Sagradas Escrituras, para que podamos entender con más claridad frases como esta: nuestro viejo hombre. Si leemos otras versiones de las Sagradas Escrituras, puede ser que tengamos una claridad, un mejor entendimiento de lo que significa nuestro viejo hombre.
Así es que les voy a leer la Biblia que lleva como nombre Nueva Biblia Viva. Recuerde, no le estoy leyendo otra Biblia, le estoy leyendo otra versión, o estamos acudiendo a la versión de otra persona que acudió a los originales para traducir lo que decían los escritos originales. Esta Biblia, que se llama Nueva Biblia Viva, dice así: sabemos que esa es la primera parte que he seccionado en este día. Lo segundo es que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz con Cristo. Aquí quiero ir recordándole por qué le di ese título al mensaje en este día. El título del mensaje en este día es algo que todo cristiano debe saber y que la mayoría ignora. Tomando en cuenta la primera versión que leímos, la Biblia Reina Valera, ¿qué sería lo que todo cristiano debe saber, pero que la mayoría ignora? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Grábese bien eso. Leyendo ya la segunda versión, que es la Biblia Nueva Biblia Viva, nos dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz junto con Cristo. Entonces, en la Biblia Reina Valera dice nuestro viejo hombre, lo cual es lo mismo que nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Fíjese bien, ya tenemos otra identificación, otra descripción que con palabras diferentes, pero que quieren decir lo mismo, nos están refiriendo estas tres palabras: nuestro viejo hombre. Acá dice nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz junto con Cristo. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: sabemos, grábese eso, siempre comienza con que sabemos, estamos conscientes, estamos ciertos, estamos informados, no ignoramos, que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. Grábese bien esto. Ya se hizo mención en la Biblia Reina Valera nuestro viejo hombre. En la Nueva Biblia Viva dice nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Y en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. Luego tenemos la Biblia Dios habla hoy, que dice sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo. La otra Biblia es la Biblia El mensaje de Dios para mí. Dice debemos tener en cuenta, note que esta ya se extiende un poquito más en las primeras palabras, donde las demás dice sabemos, esta Biblia dice debemos tener en cuenta que nuestra antigua condición pecadora fue clavada juntamente con Cristo. Le voy a leer la última versión para luego centrarnos en algo muy especial. Dice así en la Biblia la palabra de Dios para todos: sabemos, esa es la primera parte, que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz. Bueno,
ahora sí podemos darnos una idea. Que nuestra condición débil, antigua, cuando digo nuestra condición débil, es un término que se usa en la Biblia, que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo lo usa en la Biblia. Cuando le digo nuestra condición débil, quiere decir nuestra condición antes de creer en Cristo, que era incapaz de poder alcanzar los parámetros divinos para poder agradar a Dios. Aquí, mi hermano, mi hermana, hay algo muy especial, que si nosotros acudimos a la iglesia y solamente nos tienen escuchando mensajes del hijo pródigo, de Jesús en las bodas en Caná de Galilea, si solamente estamos escuchando mensajes de la parábola del sembrador y muchos otros mensajes, incluyendo mensajes proféticos, o sea, que tengan que ver con la profecía o con Apocalipsis. Hermano, hermana, nosotros podemos estar acudiendo a la iglesia en estos días y estar escuchando los mensajes, vamos a decir, de moda, los mensajes que se escuchan donde quiera, y lamentablemente le digo como siervo de Dios, como predicador, hay muchos predicadores que solamente en lugar de meterse con el Señor y pedirle revelación, están buscando a predicadores famosos a ver qué predicaron y ese mensaje lo repiten en su iglesia. No es malo, oiga bien, no es malo escuchar a predicadores que consideramos que son usados por Dios. Y eso mismo, predicar palabra por palabra, no tiene nada de malo. Pero si aquel predicador famoso solamente está buscando mensajes que impacten en las emociones de los oyentes y no está siendo guiado por el Espíritu Santo para impartir lo que necesita la iglesia, así sea que estamos siguiendo a un pastor o a un predicador muy famoso, estaremos errando en el blanco a donde el Espíritu Santo quiere llegar. Hermano Rodríguez, usted siempre sale con cosas raras. Así es, hermanos. Pero mire, en este día estamos leyendo solamente la mitad de un versículo de las Sagradas Escrituras. Y en esa mitad de ese versículo de las Sagradas Escrituras encontramos una frase muy cortita, pero muy profunda en significado espiritual. ¿Por qué? Porque comenzando con la Biblia Reina Valera, que es con la que comenzamos, nos dice así: sabiendo esto, acuérdese, no es el apóstol Pablo el que de su conocimiento o de lo que él considera que debe alimentarse la iglesia nos está escribiendo. Es el Espíritu Santo usando al apóstol Pablo como secretario para que escriba lo que el Espíritu Santo le dicta. Y hermano, hermana, como le digo una vez más, esto que estamos leyendo hoy es algo que todo cristiano debe saber. Hermano Rodríguez, ¿por qué dice que todo cristiano debe saber eso? Porque el Espíritu Santo lo dice a través del apóstol Pablo. Sabiendo esto, o teniendo ya conocimiento de esto, o no ignorando esto, eso quiere decir que lo que les está diciendo aquí no es algo nuevo, sino es un recordatorio de lo que ellos
ya deberían conocer y estar practicando. Fíjese lo que dice aquí: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Oiga, aquí hay una declaración tremenda del Espíritu Santo y habla de lo que nosotros teníamos o lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo. Ahí, cuando habla de el viejo hombre, está describiendo la naturaleza pecaminosa o aquella fuerza que se movía en nosotros, que se originó en la desobediencia de Adán. O sea que Adán no conocía eso, pero dejándose llevar por la influencia de Satanás, dejó de escuchar a Dios, y cuando Adán le dio la espalda a Dios y comenzó a hacer las cosas como Satanás le dijo, instantáneamente tomó forma en él una naturaleza de pecado. Había un poder, una influencia, una fuerza en él que ya le llevaba cautivo a pecar constantemente. Pero mire qué revelación tan gloriosa nos da el Espíritu Santo en este día. Y por eso le digo, esto es algo que cada creyente debe saber. Esto es algo que cada iglesia debe de tener como revelación, porque de no tener esta revelación, como le digo, estamos a merced de Satanás. Estaremos constantemente ofendiendo a Dios y no tendremos un crecimiento ni una victoria espiritual. Y lamentablemente muchos cristianos, incluyendo pastores, evangelistas, líderes, están viviendo de esta manera y solamente se están cubriendo con una forma religiosa de caminar con Dios, no la realidad del cristianismo, no la realidad de la vida espiritual. Entonces, recordemos el título del mensaje de este día: algo que todo cristiano debe saber y que la mayoría ignora. Yo le aseguro que hay hermanos, muchos hermanos, y aún hay pastores, que esto no se les había explicado, que no habían tenido la revelación de esta mitad de un versículo. Ahora, yo no estoy juzgando a nadie, para eso Dios me tiene aquí, para compartirles lo que hace muchos años, no un pastor, no un predicador, sino el mismo Espíritu Santo en las madrugadas me revelaba. Y así como esta revelación, le puedo decir, hay miles de revelaciones que tiempo me va a hacer falta en esta vida para compartírselos a los hermanos. Pero leamos una vez más Romanos capítulo 6, al principio, la primera parte, donde dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él o con Cristo. Entonces aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, les está recordando a los hermanos, a los cristianos, a la iglesia en Roma, que ellos ya saben que la antigua naturaleza, lo que ellos eran antes, quedó crucificado juntamente con Cristo. Hermanos, hermanas, otro día les voy a hablar
del poder del sacrificio de Cristo. Y otro día les voy a hablar del poder de la resurrección de Cristo. Otros dos misterios que son escondidos para la mayoría de cristianos. No es que no hayan escuchado del sacrificio de Cristo, no es que no hayan escuchado de la resurrección de Cristo, pero espiritualmente mucha gente desconoce, me refiero a mucha gente cristiana, desconoce el significado espiritual de la resurrección y del sacrificio. Por eso nos centramos hoy en este versículo, Romanos capítulo 6, solo la primera parte. Sabiendo esto, lo cual quiere decir era algo que ellos ya sabían, era algo que ellos ya tenían conocimiento, era algo que ellos ya tenían la revelación. ¿Qué era lo que ellos ya conocían? ¿De qué ellos ya tenían revelación? Ahí lo dice enseguida, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. En primer lugar, vamos a verlo de esta manera. Antes que yo conociera a Cristo, cualquier cosa que Satanás quería que yo hiciera, simplemente acudía a esa antigua naturaleza en mí y de ahí me llevaba cautivo a hacer lo que él quisiera que yo tenía que hacer. No había forma de decir que no. Éramos cautivos, así dice la Biblia, éramos esclavos, éramos llevados por Satanás como hombres y mujeres con grilletes, con cadenas, en esclavitud, sin tener libertad de actuar por nosotros mismos. Y llega el momento cuando hace más de 2000 años, aquí es donde empieza a develarse el misterio, hermanos, que no solamente a principios de años del 1977, que es cuando yo creí, no es que ahí fui crucificado con Cristo. Fíjese bien, porque aquí es donde comienza a develarse el misterio. ¿Cuánto hace que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario? Hace más de 2000 años. Pues hermano, hermana, grábese esto. Hace más de 2000 años, Cristo Jesús murió por sus pecados y por los míos. Ahí el Señor llevó el castigo, sufrió el castigo que merecían sus actos pecaminosos y los míos. Y también resucitó de entre los muertos. Y la muerte y resurrección de Cristo tienen un grande y profundo significado. Que Cristo Jesús tomaba nuestro lugar hace más de 2000 años. Moría en nuestro lugar. Y de cierta manera, los pecados de la humanidad quedaban perdonados. Otro día vamos a ver este tema. Cuando Cristo murió, si todos nosotros estamos de acuerdo que Cristo Jesús murió por todos los pecadores y murió hace más de 2000 años, entonces quiere decir que todos los pecadores están muertos a los ojos de Dios. Porque Cristo murió por ellos, los incluyó en su muerte. Si Cristo murió por todos los pecadores y los incluyó en su muerte, entonces a los ojos de Dios todos los pecadores están muertos. Pero Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, y la resurrección de Cristo, o el volver a la vida de Cristo, también a nosotros nos asegura una vida nueva. Por lo tanto,
hace más de 2000 años, a los ojos de Dios, por la obra que Dios lleva a cabo en Cristo Jesús, toda la humanidad está muerta. Toda la humanidad está resucitada también, porque Cristo no solamente murió, sino también resucitó. Solamente que hay un detalle: hace falta que cada ser humano pueda oír que Cristo murió por sus pecados y que Cristo resucitó de entre los muertos, para que se haga real en él la obra de Cristo Jesús. Ahora entendemos mejor lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso quería decir, vayan y a cada ser humano lo convierten a mí. Vayan y a cada ser humano me lo ponen de rodillas. Vayan y háblenle a cada ser humano que yo morí y resucité por él. Y si esa persona cree que yo morí y resucité por él, se va a hacer una realidad en él que morí por sus pecados, que ya no hay pecado en él y que ahora tiene una nueva vida, y que esa vida nueva es producida por la entrada del mismo Dios Espíritu en él. Entonces, mi hermano, mi hermana, ya nosotros somos creyentes en Cristo Jesús. Yo conocí las cosas de Dios a principios del año 1977. Yo no sé cuándo creyó usted, pero cuando a usted le hablaron de Cristo, tuvieron que hablarle que Cristo murió por sus pecados. Tuvieron que hablarle que Cristo resucitó de entre los muertos y que con eso usted recibe una vida nueva espiritual. Pues ahora, mi hermano, mi hermana, ya como creyentes en Cristo Jesús, debemos tener esta revelación. Y como le digo una vez más, una revelación que la iglesia debe tener, pero que lamentablemente la mayoría de la iglesia desconoce. Suena raro, suena pesado, suena fuerte, suena que parece que estoy en contra de los cristianos, pero no, hermanos, es una realidad. Y usted no escucha este tipo de enseñanzas casi por ningún lado. Escucha muchas enseñanzas que ya son conocidas, que no es más que la misma comida, pero con estilo salvadoreño, guatemalteco, mexicano. Pero es lo mismo que se come donde quiera. Ahora, mi hermano, mi hermana, no le estoy hablando a usted de algo que yo inventé. No le estoy hablando de algo que yo creé. Le estoy hablando de algo que está en la palabra de Dios y que debe ser una revelación para la iglesia, para que la iglesia sea agradable a Dios, y que si no hay esta revelación en la iglesia, entonces, hermanos, no estaremos produciendo frutos agradables a Dios. Hermano Rodríguez, ¿y qué con tantos cantos tan hermosos en las iglesias y se siente la bendición de Dios? ¿Y qué con tantas predicaciones y la gente corriendo al altar y siendo llena del Espíritu Santo? Pero ¿y qué de los efectos del Espíritu Santo que se manifiesta en nosotros? No quiero decir que lo que se mueve no sea el Espíritu Santo, pero esa manifestación del Espíritu Santo en cada creyente o en los pastores también nos tiene que llevar a descubrir la revelación de estas cosas. Y aquí lo dice bien claro. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Eso fue, como le digo, allá cuando él fue crucificado.
Cuando nosotros creímos en Cristo que murió y resucitó, se hace una realidad de nosotros. Y desde ese momento, nosotros debemos caminar conscientes de que ya no hay una fuerza en nosotros que nos pueda gobernar y controlar y llevar a hacer lo que a Dios no le agrada. Sin embargo, esa naturaleza pecaminosa está en nosotros. Y aquí yo quisiera decirle, hermano, hermana, ponga mucha atención. Esto de el viejo hombre, la antigua naturaleza, lo que éramos antes, que se está mencionando aquí en Romanos 6:6, hay dos formas de entenderlo entre los cristianos. Hay enseñadores que dicen, hermano, hermana, eso era lo que éramos antes de conocer a Cristo. Pero ahora que ya conocimos a Cristo, esa naturaleza pecaminosa, el yo, el hombre viejo, está muerto. En realidad, oiga bien, en realidad, según lo que Cristo hizo, murió completamente allá. Fíjese bien. Pero en nosotros viene esta revelación para que nosotros veamos esa naturaleza pecaminosa en nosotros como muerta y no le demos ninguna oportunidad de actuar. Porque constantemente nos está llamando la atención que quiere hacer algo que no agrada a Dios. Por lo cual, yo voy más con la creencia, no de que el viejo hombre, la antigua naturaleza, era lo que antes éramos nosotros, sino que es una parte en nosotros mismos que está ahí, pero que al venir el conocimiento de Cristo crucificado y resucitado, eso nos da a nosotros la libertad, porque tenemos la revelación que Cristo murió y resucitó, de manera que lo que antes éramos permanece ahí en nosotros. Pero cuanto más nosotros creamos en Cristo crucificado y glorificado, porque esto es bien importante, cuanto más nosotros tengamos conciencia de la victoria del Cristo crucificado y resucitado en nosotros, es cuanto más esa antigua naturaleza en nosotros va a estar debilitándose a cada día. El propósito es de que esa naturaleza sea destruida completamente. Si pudiera haber quien la declare destruida y que no se deje mover por nada de esa naturaleza, sería una victoria gloriosa. Y ya estando en Cristo, nosotros tenemos esa libertad de ir venciendo y venciendo y venciendo hasta que podamos decir que ya no hay problema con ella. Pero no es algo que se consigue fácilmente. No es algo que alguien pueda decir en estos días: yo controlo la carne, yo no tengo problemas con mi antigua naturaleza. No, hermanos, es una lucha terrible. Otro día vamos a tomar ese punto. Pero una vez más, le recuerdo el título del mensaje en este día. El título del mensaje en este día es algo que todo cristiano debe saber y que la mayoría ignora. Si en este momento yo pudiera tener a todos los cristianos que hay en el mundo delante de mí y les preguntara, y ellos pudieran tener la sinceridad de parte de Dios, y yo les dijera: ¿qué tantos conocen a profundidad lo que dice Romanos capítulo 6 al principio?
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, yo te aseguro que la gran mayoría me dirían: hermano Rodríguez, no estamos conscientes, no tenemos una claridad de lo que esa primera parte del versículo significa. Yo sé lo que te digo, y delante de mí en estos momentos tengo a una cantidad de personas que pueden representar el resto de la humanidad. Y yo te digo, hay pastores, hay predicadores, hay enseñadores que me están escuchando y que pueden decir: hermano Rodríguez, yo conozco eso. Pero de los que me digan que conocen de qué estoy hablando, todavía podríamos decir que el 80% de los que dicen conocer esto no lo conocen a profundidad. Porque no es que no haya revelación del Espíritu Santo, es que a veces nosotros, los predicadores modernos, estamos buscando a ver qué impresiona a la gente, a ver qué emociona a la gente, y conforme veamos el mensaje que puede impresionar a la gente, que puede emocionar a la gente, entonces lo presentamos. En estos días yo sé que mucha gente puede reaccionar con aburrimiento a los mensajes que le estoy presentando. Pero toda esta gente que me está escuchando y está meditando en los mensajes que le estoy compartiendo, muy pronto va a ser una generación de hombres y mujeres con revelación espiritual, y que de pronto van a aparecer ante los demás como si ya no tuvieran la misma doctrina de antes, como si ya estuvieran con otra doctrina, y se van a ver como que tienen otra doctrina, porque en realidad esto no ha sido enseñado así tranquilamente, a profundidad, con detalles. Así es que, mi hermano, mi hermana, recordemos esto. Romanos capítulo 6, versículo 6, solamente la primera parte. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué quiere decir? En el momento que tú crees que Cristo murió por ti, te unes con Cristo. Y ahí se une con Cristo en esa crucifixión por la fe, tu antigua naturaleza y mi antigua naturaleza. En otras palabras, nosotros desde que Adán pecó, quedamos con esa naturaleza en nosotros, con esa fuerza en nosotros, con ese monstruo en nosotros, que desde dentro de nosotros nos llevaba a hacer el mal. Cuando nosotros escuchamos que Cristo murió y resucitó, lo primero que entendemos es que Dios nos unió con Cristo en su muerte. Al unirnos con Cristo en su muerte, nos une completamente. Todo lo que somos nos une en Cristo. Y ahí va la antigua naturaleza. Ahí va ese poder, ese monstruo que nos llevaba a hacer el mal. Ahí va con Cristo. Y Cristo muere, y muere todo ahí con él. Luego nosotros, como Cristo resucitó de entre los muertos, también resucitamos a una nueva vida. Y en esta nueva vida, nosotros ya no somos cautivos de la antigua naturaleza. Aunque ahí permanece en nosotros, porque si no estuviera en nosotros, no tuviéramos esas inclinaciones a hacer ciertas cosas que no agradan a Dios. Y no hay un solo ser en este mundo, comenzando desde el predicador o el siervo de Dios más acercado a Dios hasta el que acaba de entrar, no hay uno solo que no tenga esa lucha constante con esa antigua naturaleza.
Pero se nos revela aquí en esta escritura de que ahora desde la resurrección con Cristo, o desde que nosotros creímos que morimos con Cristo, ahí murió todo lo que éramos. Al mismo tiempo Cristo resucitó y nosotros también somos resucitados a una nueva vida. Y en esa nueva vida ya no tiene ningún poder, ninguna autoridad la antigua naturaleza que nos gobernaba. Yo quisiera en estos momentos, siempre me vienen escrituras en último momento o en el momento que estoy predicando, y yo quisiera en estos momentos invitarle a que leyéramos en Romanos capítulo 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. No le voy a leer todo desde el verso 1 en adelante, porque ese es otro tema maravilloso. Pero le invito a que leamos del verso 4 en adelante. Romanos capítulo 7, versículos 4 en adelante. Y grábese esto, ahí en el capítulo 7 hay otro misterio para ser revelado. Dice ahí en el verso 4: así también vosotros, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, les está hablando a los cristianos en la iglesia en Roma. Así también vosotros, hermanos míos, note esto: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Aquí se está utilizando el sacrificio o la muerte de Cristo para presentar otra cosa no menos importante, y es el que somos libres de la ley. Otro día le hablo de eso, que es maravilloso, pero dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, note aquí, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué le parece? Dice: mueres junto con Cristo, eres uno antes de morir con Cristo, te declaras unido a Cristo en su muerte, y luego participas de la nueva vida por la resurrección de Cristo. Y al participar de la nueva vida por la resurrección de Cristo, ahora ya le perteneces a otro. Es decir, ya no perteneces al mismo amo, ya no perteneces al mismo orden de vida, ahora le perteneces al que resucitó de entre los muertos. Eso es lo mismo que estamos mirando acá en Romanos capítulo 6, versículo 6 al principio. Sabiendo esto, debemos de saber esto, debemos estar conscientes de esto. Tenemos que recordar esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea, en el momento que creemos que Cristo murió y resucitó, somos unidos con Jesús el Cristo y nos declaramos unidos en su muerte, y lo que éramos murió con él. Pero como él murió y resucitó por nosotros, al creer nosotros en la resurrección, ya estamos viviendo una nueva vida donde no incluye la presencia de el ser antiguo, la presencia del hombre viejo, de la naturaleza pecaminosa que tenía autoridad sobre nosotros para hacernos pecar. Ahora va a aparecer ahí, pero ahora ya no somos de Satanás, ahora ya no somos cautivos del pecado, ahora somos de otro, como dice Romanos capítulo 7, versículo 4, ahora somos de Cristo, el Cristo que murió y resucitó. Y ahora
unidos a ese Cristo que murió y resucitó, dice ahí en Romanos capítulo 7, versículo 4, podemos llevar fruto para Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos descubrir en el día de hoy? Que ahora somos libres para que podamos agradar a Dios en todo. Que todo depende del conocimiento que tengamos de la presencia del Cristo vivo en nosotros. Que todo depende de lo que conocemos de la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Porque eso es la clave, esa es la llave para que nosotros podamos vivir agradando a Dios y no hacer caso más a la naturaleza pecaminosa. Y aquí le quiero mostrar algo. Los predicadores, en ocasiones, suceden cosas en la iglesia que de cierta manera nos afectan o afectan la obra. Y si el predicador no es sabio, aprovecha el mensaje para sacar todo aquello y para ir en contra de los que están haciendo aquel problema. Y al final está dejando salir a la antigua naturaleza a flote. Y por eso a veces nosotros vemos a la persona como si fuera el mismo antes de conocer a Cristo. Por eso, hermanos, hermanas, en las iglesias hay tantos chismes y tantos conflictos y tantos pleitos entre hermanos que es muy difícil a veces dialogar, compartir, convivir entre hermanos. Porque mientras que el hermano o la hermana me esté dando por mi lado, esté de acuerdo en todo lo que yo diga, haga todas las cosas que a mí me favorecen, todo está bien. Pero en el momento que esa persona no haga lo que me beneficia a mí, entonces se está metiendo en un problema. Por eso es que en la iglesia hay celos carnales, hay contiendas, hay enemistades, como dice la palabra del Señor, hay disensiones, hay adulterios, hay borracheras, hay un montón de cosas. Y todo eso es porque no tenemos conciencia de que nuestro hombre viejo ya está crucificado, está inactivo. Es como si nosotros, vamos a decir, de la noche a la mañana, sabiendo que tenemos un león, así lo presenta la Sagrada Escritura a través del apóstol Pedro, sabiendo que tenemos un león que se tiene que alimentar con kilos y kilos de carne cada día. Y cuando nosotros creemos en Cristo, sabemos que ese león, esa fiera, tiene que morir. ¿Qué tendríamos que hacer para que esa fiera terminara muriendo? Simplemente ignorándolo, simplemente no teniendo compasión de esa fiera, simplemente dejándole de alimentar para que poco a poco vaya siendo más débil hasta que por fin muera, porque no es atendido. Y esa es la revelación que nos da el Espíritu Santo en este día. Sabiendo esto, tienes que saber esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ahora te invito a leer la otra parte, ahí en la Biblia Reina Valera, la segunda parte. La primera parte dice, sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, juntamente con Cristo. Ahora, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Qué te parece? Con el propósito de que esa fiera termine muriendo definitivamente. Y termina diciendo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, hay una antigua naturaleza, una naturaleza pecaminosa en nosotros. Satanás, aunque sabe que nosotros ya fuimos unidos con Cristo y resucitamos con Cristo, él sigue usando la antigua naturaleza en nosotros, sigue acudiendo a la antigua naturaleza en nosotros para que nos rebelemos en contra de Dios. Y tú me puedes decir, hermano Rodríguez, pero él sabe que nosotros ya no estamos, o que nosotros ya no estamos bajo la autoridad de la antigua naturaleza. Satanás sabe que nosotros ya no estamos bajo la autoridad de la antigua naturaleza, él lo sabe. Pero él también sabe que tú desconoces eso. Él también sabe que tú no has tenido la revelación de eso. Entonces sigue utilizando la antigua naturaleza porque nosotros no tenemos la revelación de que esa antigua naturaleza era la que teníamos antes de creer en Cristo. Y que al creer en Cristo, creímos en Cristo que murió, por lo tanto morimos con Cristo. Y ahí murió nuestra antigua naturaleza. Al resucitar con Cristo o al empezar a vivir nuestra nueva vida, si empieza por ahí a insinuar la antigua naturaleza que quiere hacer algo de lo que antes hacíamos, lo que tenemos que hacer es: tú eres ya un fantasma, tú eres ya un muerto. Para mí tú estás muerto porque moriste con Cristo, cuando yo morí con Cristo. Ahora yo ya no le pertenezco a Satanás. Ahora la antigua naturaleza, ese monstruo que me llevaba a hacer lo malo, ya no me puede obligar, porque en Cristo Jesús estoy viviendo la nueva vida. Y la nueva vida es dirigida por el Cristo glorificado, es dirigida por el Espíritu Santo. Así es que ya no me puedes engañar. Grábate esto. Imagínate por un momento a cuántos cristianos, incluyendo enseñadores, predicadores, evangelistas, a cuántos los está todavía gobernando la antigua naturaleza, cuando ellos conocen y saben y aún predican que han muerto y han resucitado con Cristo. Oye bien, podemos tener la revelación que Cristo Jesús murió en nuestro lugar, y podemos tener la revelación que hemos muerto con Cristo, y que como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros resucitamos con Él y tenemos una nueva vida. Pero si no tenemos la revelación maravillosa del Espíritu Santo en cuanto a la naturaleza pecaminosa, podemos haber sido unidos con Cristo en su muerte y creer que ahí morimos completamente con Él, y podemos creer que resucitamos con Cristo para vivir una nueva vida, pero podemos estar descuidando a la antigua naturaleza que mora en nosotros y todavía, por ignorancia, consintiéndole todo lo que esté insinuándonos y haciendo todo lo que quiera. Entonces, mi hermano, mi hermana, la revelación en este día es maravillosa, porque como te digo, esta es una cosa que todos deberíamos saber, pero que la gran mayoría de cristianos estamos ignorando. Ojalá que me entiendas, ojalá que podamos tener
la revelación de esta gloriosa verdad. Porque teniendo la revelación de que nuestra antigua naturaleza quedó crucificada con Cristo, estaremos apartándonos, alejándonos, ignorándola, y Dios nos estará respaldando porque es una realidad. La antigua naturaleza ya no tiene ninguna autoridad y ningún poder sobre nosotros, más que el poder que nosotros mismos le demos a ella y que al final nos hace daño. Ahí me voy a detener